Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Leer Apocalipsis capítulo 5 es como conducirse en una montaña rusa. Está lleno de emociones, hay intriga, lágrimas, pero también un final feliz. Como sabemos, Jesús nació, vivió, murió, resucitó y finalmente llegó el momento de su ascensión al cielo. Esa escena nos hace dirigir nuestros ojos al propósito de todo. Ahora, lo que vemos en Apocalipsis 5 es el escenario de la fiesta preparada para la recepción de Jesús, que vuelve como un vencedor, el que cumplió lo que le fue designado. En el centro está el trono de Dios y a su lado derecho un libro sellado con 7 sellos. Juan, que estaba en una provincia romana, interpretó la escena de la siguiente forma. Vio un trono grande, así eran los tronos en Roma. El libro sellado, claro, en forma de rollo, también tenía un significado. Los documentos, para ser considerados auténticos, eran sellados en Roma. Todo esto es importante para poder comprender el contexto. Alrededor del trono de Dios, 4 seres vivientes, o sea, 4 querubines. Un poco más alejado están los 24 ancianos. Todo el resto de las huestes celestiales también está presente. Ante este escenario, Juan llora porque no ve a nadie que sea digno de abrir el libro sellado. ¿Cómo poder entender esto? Dios el Padre no es digno. El Espíritu Santo no es digno. Para entender esto, haremos un rapidísimo viaje por la cultura del Antiguo Testamento. Elimelech y Noemí estaban casados y tenían 2 hijos, Malón y Kelión. A semejanza de todos los israelitas, tenían una porción de tierra que un día habían recibido para su descendencia cuando Josué sorteó la tierra entre las tribus, clanes y familias. La tierra era propiedad de Dios. Su pueblo era solo el mayordomo de esta tierra. Así no la podían vender porque era tierra santa. Pero Elimelech contrajo deudas y no tenía cómo pagar. Lo último que le quedaba era su tierra. ¿Qué hacer? En las leyes israelitas había reglas al respecto. La tierra podía ser arrendada por un tiempo determinado. Cada 50 años había una celebración llamada jubileo. En esa ocasión, a todos los que habían perdido sus tierras se les reintegraba. Era la manera de Dios de hacer una nivelación social entre sus hijos. Si alguien arrendaba su tierra en el 20º año después del jubileo, la recuperaría 30 años después en la próxima celebración. Elimelech tuvo que usar este recurso. Fue hasta el juez de la región junto con la persona que utilizaría su tierra por un tiempo determinado y se preparó el contrato. ¿Cómo funcionaba esto? Se hacían 2 copias del contrato de cesión de la tierra. Una copia se le entregaba al usuario de la tierra con la descripción de su extensión y el tiempo de uso. La otra copia quedaba con el juez, que enrollaba el contrato y lo sellaba. Aquí tenemos un documento sellado semejante al que estaba al lado derecho del trono de Dios. La familia de Elimelech fue a Moab. Allá sus hijos Malón y Kelión se casaron con Ruth y Orfa respectivamente. Infelizmente, los 3 hombres de la familia murieron y Noemí decidió volver a su tierra natal. Ruth fue con ella. Pero cuando Noemí llegó a su región, vio su tierra con otro candado en el portón, su casa pintada de otro color. No sabemos cuánto tiempo faltaba para el próximo jubileo,
pero el hecho es que ella no podía entrar en ese momento. ¿Qué hacer? Habían dos posibilidades. Una, tener el dinero para pagar y recibir la tierra antes del jubileo, y ella no lo tenía. O encontrar el pariente más cercano que estuviera dispuesto a asumir la deuda. Esto también era una tradición en Israel, se le conocía como ley de levirato. Noemí aconsejó a Ruth que fuera a buscar alimento para ambas en los restos de las cosechas de Booz, un hombre rico y bondadoso, pariente de ella. Ruth y Booz se enamoraron y decidieron casarse. ¿Cuáles eran las implicaciones? Si Booz se casaba con Ruth, tendría que cumplir la ley de levirato, asumir el lugar de su esposo Malón, que ya había fallecido. Los hijos que tuvieran ellos serían registrados en nombre de Malón, y además él tendría que pagar por el rescate de la tierra de Noemí sin recibir nada a cambio. No parecía un buen negocio, ¿cierto? Pero él aceptó, aunque todavía había un problema. Booz era el segundo pariente más cercano de Noemí Malón. El pariente más cercano debería renunciar a su derecho de hacer ese beneficio. Y es lo que sucedió. Booz entonces va donde el juez y paga el rescate de la tierra. El usuario fue llamado y se le entregó el valor proporcional al uso de la tierra por el tiempo que no tendría más usufructo. Aquí se observan dos curiosidades. Una, si un usuario no aceptaba devolver la tierra, su pena era de muerte. Y dos, en el caso de que el usuario ya hubiera lanzado la semilla, la tierra solo se devolvería después de la cosecha. Ahora bien, volvamos a la pregunta que teníamos antes. ¿Quién es digno de abrir el libro? Vamos a continuar con la historia de Ruth y de Noemí y de Booz. ¿Quién de los tres es digno de tener el privilegio de tomar el contrato que estaba sellado y en el archivo del juez abrirlo y leerlo para que Noemí recuperara la propiedad? ¿Era acaso Noemí? ¿Era Ruth? No, solo Booz, porque él pagó la cuenta. Un día, cuando pecó el hombre, perdió el Edén, la tierra. Satanás se presentó para ser el usuario de este planeta hasta el gran jubileo. Jesús, nuestro pariente más cercano, pagó la cuenta para que pudiéramos la tierra de vuelta con nosotros. Él se presentó en el cielo para presentar su sangre ante el Dios el juez. Cuando Juan mira la escena del Apocalipsis 5, Jesús no ha entrado al cielo y él es el único capaz de abrir el libro sellado con 7 sellos, pues murió por la humanidad y pagó el precio del rescate. Por eso Juan llora, pero se consuela al saber que está llegando el Cordero que murió y que al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá que venció. La gran pregunta ahora es, si Jesús pagó por la devolución de la tierra, si ya compareció delante de Dios el juez, si ya tiene el contrato en las manos, ¿por qué todavía no abre el libro completamente para hacer la lectura definitiva del documento para que nosotros volvamos a casa? La respuesta es sencilla. Satanás ya lanzó su semilla. Tenemos que esperar la cosecha. Mientras tanto, hay que esperar con esperanza porque Jesús volverá y entonces tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, te doy gracias por Jesús, el único digno de abrir el libro sellado. Gracias por rescatarme y salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. En medio del sufrimiento, corre a los brazos de Jesús, porque solo con él se vive a plenitud. Dios te bendiga.